Hola amigos, ¿qué tal? Quiero darles la bienvenida a un espacio de Caminos de la Libertad. Vamos a conversar en este momento con María Blanco. Ella es profesora investigadora de la Universidad de San Pablo CEU y Gerardo Bongiovanni es presidente de la Fundación Libertad. A los dos, gracias por estar con nosotros en esta conversación. Estamos viendo una situación que a mí me preocupa en el mundo, un incremento del populismo. Lo vemos en países de Europa, lo vemos en países de América. Lo vemos en un país como México, que pensaríamos que podría haber quedado también exento de esta situación, pero cada vez más vemos políticos que nos ofrecen hacer una transformación radical de la sociedad con unos cuantos pases de varita mágica. Y lo peor de todo es que me recuerda mucho lo que se veía en la Europa de los años 20 y los años 30 con el surgimiento del fascismo y del nazismo. ¿Estoy equivocado? ¿Tengo razones para no tener miedo, María? La crisis financiera de Estados Unidos y la recesión europea, desde luego, tienen muchísimo que ver en el surgimiento, no solamente en Grecia, con el partido que actualmente está en el poder, que es Syriza, sino pues el surgimiento también de partidos de ultraderecha. Entonces, lo que tú comentabas de los años 20 y 30, ese resurgimiento de populismos de ultraderecha y de ultraizquierda. En el caso de la ultraizquierda es más grave porque han ganado las elecciones en Grecia, porque han ganado elecciones municipales en España y porque están amenazando el equilibrio político en mi país de cara a las elecciones que vienen ahora en noviembre, y tienen la culpa de esas medidas que comentabas que con una varita mágica prometen que nos van a sacar a todos de la pobreza y de la miseria sin recursos, porque realmente no hay recursos. Gerardo, en Latinoamérica vimos ya la experiencia venezolana. ¿Cuáles son las lecciones? Bueno, las lecciones son que el populismo, ya sabemos lo que es, no es sacrificar el largo plazo en aras del corto plazo. Eso es básicamente el populismo. Pan para hoy y hambre para mañana, como suele decirse, ¿no? Lo extraño es que nosotros en América Latina, mi país Argentina es un triste ejemplo de exacerbación populista desde Perón, pero en América Latina sabíamos que esto ocurría y llama un poco más la atención ver que este fenómeno se ha extendido a otros países, en particular a países como, bueno, desde luego Grecia, pero también España, donde uno ve un grupo como Podemos y dice, ¿cómo puede ser que un grupo proponga estas cosas en un país que ha alcanzado un grado de desarrollo, que tiene desde luego sus problemas? Pero bueno, así son las cosas. Lo mismo ocurrió en Argentina. Argentina tuvo una época, como todos sabemos, dorada, y allí vino un populismo, allí vino esa promesa de una cantidad de derechos sin deberes, y Argentina pasó de ser uno de los 10 primeros países del mundo a ocupar ese lugar un poco oscuro que ocupa hoy. Francis Fukuyama nos dijo que el marxismo estaba liquidado, que ya no teníamos por qué preocuparnos. Tony Blair en el Reino Unido de los años 80, su primera medida como primer ministro fue hacer independiente al Banco de Inglaterra, erradicar el marxismo del Partido Laborista, y sin embargo vemos un retorno, vemos a un James Corbyn en el Partido Laborista británico que está proponiendo un plan de nacionalizaciones, de controles de precios, de un Estado que intervenga más en la economía, un plan marxista. ¿No aprendemos nunca? No aprendemos nunca. De hecho, el actual ministro que ha sucedido a Varoufakis en Grecia, está criado prácticamente en la escuela marxista de Oxford. No hay que olvidarlo, Tsakalotos. Y el presidente de Podemos, Pablo Iglesias, es un leninista convencido. A mí lo que me preocupa no solamente es la emergencia de estos líderes neomarxistas, sino que esta emergencia está forzando a los partidos tradicionales a caminar hacia la izquierda y a pedir también, a ofrecer también medidas populistas, simplemente para no quedarse atrás y para que la impaciencia de la gente no haga que su voto se descargue en Podemos, como sucedió, por ejemplo, en las elecciones europeas o en las municipales. Así que ves al Partido Popular, que en principio es conservador, pues proponer medidas populistas, y el Partido Socialista, por supuesto. Entonces ya no solamente es la emergencia del marxismo de nuevo, que tal vez pues a la gente le da miedo todavía votar marxistas, pero está forzando la radicalización de los partidos tradicionales también hacia el populismo. Es inevitable este proceso, es inevitable que los partidos políticos busquen comprar los votos del electorado
ofreciéndoles dinero y beneficios, aunque estos no sean sustentables en el largo plazo? Parece que es, no sé si inevitable, pero que es muy frecuente, ¿eh? Y como decíamos, ya no solo en los países menos desarrollados, sino también en países más avanzados. Creo que la tesis Fukuyama estaba equivocada, la discusión académica... Eso está muy comprobado. Está muy comprobado. No termina nunca esa discusión, ¿no? Sí. Lo que también es cierto, tratando de ser un poco optimista en este contexto, es que el muro de Berlín se cayó y que el comunismo fue el gran fracaso, como dijo alguien, del siglo XX. Y lo que también es cierto, y esto me parece muy importante no perder de vista, es que el mundo finalmente está avanzando a una mayor liberalización. Si uno mira, por ejemplo, los índices de libertad económica, otros índices, ve que cada vez hay más partes del mundo que tienen libertad política y libertad económica. Y esto me parece importante no perderlo de vista. Tristemente hay algunas regiones de América Latina, los países bolivarianos, mi propio país Argentina, y hay algunos focos en Europa, pero la verdad es que la tendencia, me parece a mí, a pesar de la crisis americana del 2008, a pesar de la crisis europea, sigue siendo una tendencia en favor de una mayor liberalización. María, ¿por qué la gente no busca como ejemplo a una Alemania con toda la prosperidad que ha construido en vez de a una Grecia con toda la prosperidad que ha destruido? Grecia no es exactamente el modelo que se busca. Lo que se busca en realidad en Europa, y ahí discrepo con Gerardo, es cierto que en muchos países, probablemente los países emergentes, Asia hay que mirarlo de cerca y con cierta esperanza, pero en Europa no estamos marxistizándonos, pero sí estamos reclamando un mayor estado del bienestar, pensiones cada vez mayores, estamos reclamando... Yo entiendo que la gente exija esas cosas, pero ¿se puede sostener eso? Alguien tiene que pagar eso. El problema es que la gente exige cosas que no se pueden sostener. O sea, el problema es que se creen, muchas personas en Europa se creen que podemos tener un nivel de vida y un nivel de cobertura social como en Suecia, pero sin los impuestos de Suecia. Entonces nadie quiere que te suban los impuestos, nadie queremos que nos quiten de nuestro o sin trabajo. Trabajar como Suecia, el impuesto a las empresas en Suecia es de 26% y en Suiza es de 19%. Pero justamente yo quería referirme a Suecia. Yo me formé siendo joven, hablando de que el modelo por excelencia que ponían los socialistas era el modelo sueco. Bueno, hoy ya no hay tal cosa como el modelo sueco porque es un modelo en reversión, porque los mismos suecos se han dado cuenta que ese estado de bienestar social que llegó a ser el 60% de la economía ya no es sustentable. Y hoy Suecia es un país que está dando el ejemplo en revertir una cantidad de cosas que formaron aquel modelo del cual los socialistas estaban enamorados, ¿no? Y si bien Suecia mantiene impuestos muy altos a las personas físicas, para las empresas les queda muy claro que si tienen que competir tienen que tener impuestos más bajos y los han bajado. Y muchas más cosas. Por ejemplo, los funcionarios son contratados anualmente, no existe esa función pública de por vida, ¿no? Pero en España y en muchos sitios de Europa se sigue utilizando el mito más que la realidad, el mito del modelo nórdico, del modelo sueco, como el Estado sí puede hacerse cargo y se omiten muchas cosas de manera torticera y sesgadamente para poder seguir reclamando y prometiendo pues prebendas populares y populistas para ganar las elecciones simplemente. ¿Por qué España tiene una tasa de desempleo del 20 y tantos %? ¿Cuál es la razón? Porque finalmente hasta dentro de Europa solamente compite con Grecia. Es cierto, y ganamos. De momento seguimos ganando, por desgracia, en la tasa de desempleo, aunque está rebajándose poquito ¿Y esto a poquito. por qué es? ¿Por las estructuras del mercado laboral, por la legislación laboral? ¿A qué se debe esto? España tiene, en cualquier caso, una tasa de desempleo estructural bastante alta, de un 9% aproximadamente, que es bastante alto. Pero bajó como en los punto. tiempos de Aznar. Sí, Yo recuerdo cierto. que bajó y bajó mucho en los tiempos de Aznar. Pero no bajó mucho más de allí. Sí, bueno, pero 8 o 9% no es 25%. No, por supuesto. Lo que quiero decir es que el modelo productivo español no alcanza para ofrecer puestos de trabajo para todos. Y no se ha trabajado el mejorar ese modelo productivo, que seamos más eficientes, ¿Pero a qué de te manera que se refieres? absorba. Yo hablo con los empresarios y me dicen, yo no ofrezco empleo porque me cuesta una fortuna Ahí despedir estamos. a alguien. Hablo de eso. Es decir, tenemos un modelo productivo donde los costes laborales son altísimos. Cuando hablamos de un mileurista, que es un trabajador que cobra 1.000 euros al mes, un mileurista a la empresa le cuesta 2.500 euros. Entonces, los costes laborales son altísimos, el mercado de trabajo es muy rígido y la carga para un empresario de contratar y de despedir
es enorme. Entonces, no es que los empresarios quieran despedir porque son malos, es que cuando estamos en una economía cambiante, los empresarios necesitan tener un poco de flexibilidad para ir amoldándose, y eso no existe, no se tiene. Y el problema que ha habido es que nos apoyamos demasiado, y aquí son culpables todos los partidos políticos, en una estructura basada en una burbuja inmobiliaria. Cuando toda la población, incluso había jóvenes que salían del sistema educativo para trabajar en la construcción porque les salía más rentable, y eran muy cortoplacistas y no veían más allá. Cuando se pincha la burbuja inmobiliaria y todas las grandes constructoras caen, y se produce justo además en plena crisis financiera y en plena recesión, entonces lo que sucede es que toda esa gente se queda en el desempleo y no hay una estructura empresarial, no hay un tejido empresarial que los absorba, y no solo eso, sino que las empresas se ven ahogadas por esta rigidez del mercado laboral. Argentina es un ejemplo típico de un país en vías de subdesarrollo, quizás el más notable de todos. ¿Qué pasó con Argentina? Argentina tiene un gran sistema educativo, tuvo relativamente paz, tenía todo, tenía materias primas, tenía todo para ser rico, y de hecho en los años 20 era uno de los países más ricos del mundo. Yo creo que Argentina fue quizás el primer país que cayó en algo de lo que hoy se habla, y creo que le pasa un poco a España, le pasa, algunos dicen, a Chile, que es ese malestar que provoca el éxito. Esa situación que se genera... No me lo merezco, no me merezco que me vaya bien. Esa situación que se genera en los países cuando se solucionan muchos problemas, y los que subsisten, los que quedan, resultan muy difíciles de tolerar. Se genera una cultura de derechos sin deberes. Yo lo veo mucho en España, yo voy mucho, ahora se está hablando mucho en Chile de esto mismo, y Argentina a veces fue un arquetipo de eso, un país donde en un momento el país prefirió reclamar derechos, y hubo por supuesto un gobierno, el de Perón, pero todos los otros fueron iguales, que se dedicaron a ofrecer cosas a la gente, pan para hoy y hambre de mañana, ¿no? Y bueno, Argentina ha vivido ese proceso de deterioro y yo diría decadencia, muy marcado en los últimos 12 años. Vamos a los Kirchner. Finalmente ellos dejan de pagar la deuda, se quedan con las pensiones y empiezan a utilizar las pensiones que estaban ya en para cuentas dar crédito individuales. de largo plazo. Tú sabes, mira, una cosa increíble, Argentina es el único país del mundo donde te puedes comprar un par de zapatillas en 24 cuotas, pero te vas a comprar una casa y la tienes que comprar al contado. Esto es el populismo al fin del día, ¿no? El kirchnerismo ha sido el acabose para Argentina. Imagínate que ha subido el gasto público del 32 al 48% del Producto Bruto, ha prácticamente duplicado la cantidad de empleados públicos, todo basado en un boom un poco ficticio que vivió el país a partir del alto precio de los commodities, que ahora que los precios de los commodities se han acomodado, habrá que ver cómo se financia, ¿no? Pero el problema es más o menos ese, ¿no? Esto de priorizar el corto plazo por el largo plazo. Argentina lo ha llevado a un extremo, y yo espero que otros países de América Latina no caigan en esta misma trampa, digo, porque estamos mirando lo que Hablabas ocurre. del caso de Chile. Chile ha sido el ejemplo de América Latina a lo largo de décadas, una tasa de crecimiento del 5-6% todos los años, un ahorro interno excepcionalmente alto. Es el país que no solamente que más ha crecido, sino que más ha reducido la pobreza. Y sin embargo, hoy estamos viendo insatisfacción y estamos viendo que la economía ya no está creciendo. ¿Qué está pasando en Chile? Bueno, un poco que ha vuelto el gobierno de Bachelet, que en su anterior gestión gobernó más o menos acorde a los principios que se venían ejecutando en Chile, con otro discurso, con este discurso de los derechos, con este discurso de la desigualdad. Y me parece que hay un tema ahí también, Sergio, que hay que considerar, es todo el cambio que se está dando un poco más de fondo a partir de esto que algunos llaman la desintermediación de la política. Toda la aparición de estos mecanismos nuevos de contacto que hacen que, por ejemplo, en Chile, dos líderes estudiantiles pusieron en jaque al gobierno del presidente Piñera, que es un gobierno que había llegado con una mayoría muy sólida, pero me parece que el punto va ahí, ¿no? Hay como una sensación en muchos países de la gente de que reclama más derechos, que no está mirando la contrapartida. Por ejemplo, el gobierno de Bachelet está hablando de educación gratuita, ahora educación universitaria gratuita. Chile tiene el mejor sistema universitario de América Latina, y sin embargo están diciendo
que quieren educación gratuita, lo que todos sabemos que no es cierto, porque alguien paga esa educación, ¿no? La pagará otra gente con sus impuestos. Pero bueno, así está un poco todo, así fue Argentina. Argentina entró en el declive o en la decadencia y esperemos que esto no pase en Chile, que donde creo que por suerte hay más reservas morales en la sociedad civil para afrontar esto. María, hablabas de que hay algunos países en Asia que pueden ser considerados todavía como ejemplos. ¿Cuáles serían esos países? Pues, por ejemplo, es notable el esfuerzo de Singapur y de otros países, y de China, por ejemplo, dentro de Singapur que es impresionante. claro. Singapur era un país que tenía un ingreso per cápita de $300 en los años 40, 50 y que hoy es el es el país más próspero de Asia y uno de los más prósperos de todo el mundo, sin duda. Fíjate que cuando yo hablo con mis alumnos y les pregunto si tuvierais que emigrar, ¿dónde iríais? Cada vez hay más que se irían a Singapur. Así. De cada vez se está difundiendo, no son rumores exactamente, es cierto. Es una sociedad abierta donde si cumples la ley puedes poner tu negocio sin Aunque que puede nadie ser se una ley meta muy contigo. estricta también. La ley es muy estricta, lo sé, en lo sé. cuestiones personales incluso. Sí, es cierto. No, las libertades civiles igual no son exactamente respetadas. Pero yo quería destacar algo que habéis nombrado los dos, que me parece muy importante porque creo que es la clave de una especie de agenda internacional, fruto de esta desintermediación política. Pues los grupos populistas que están cuestionando gobiernos y políticos que a lo mejor son sensatos, como en Chile con Piñera, por ejemplo. En España pasa, Pablo Iglesias es el hijo del 15M, del movimiento que se instaló en la Puerta del Sol durante 3 meses. Movimiento de protesta, sí. Exactamente, el movimiento de protesta. Estos movimientos están generando líderes que no tienen un fundamento sólido, ni saben de política, y la sociedad civil, que prácticamente es inexistente porque está muy debilitada, no asume su derecho, sobre todo, a pedir rendición de cuentas. Rendición de cuentas de los políticos y rendición de cuentas de los líderes, ¿no? Cuando en un país no existe rendición de cuentas, entonces es el fin. Y un ejemplo de lo contrario es, por ejemplo, Alemania. Alemania y muchos países nórdicos donde sí a los políticos se les exige una determinada pulcritud, donde por supuesto que hay políticos deshonestos, pero no se van de cualquier manera. En España sí. En España es muy difícil ver a un político que le encarcelan, aunque hay ejemplos últimamente cada vez más, pero no exigimos esta rendición de cuentas de usted ha gestionado mal, tiene que dar cuentas de lo que ha hecho y explicar cómo ha sido, y por eso hay una corrupción generalizada creciente, no solamente en España o en Europa, sino creo que en todos los países. Me preocupa, Gerardo, que estamos viendo un desencanto con la clase política en México, en Argentina, en países de Europa, y este desencanto con la clase política hace más fácil acudir a populistas, a Donald Trump en los Estados Unidos, a Pablo Iglesias en España, a Alexis Tsipras en Grecia. Esa es la tendencia de Andrés Manuel López Obrador en México. Y me preocupa esa tendencia porque yo ya vi esta película, yo ya la vi de hecho en la España de los años 30, cuando se colapsó finalmente la democracia en España y vimos un terrible golpe de Estado y una guerra civil. Lo vi en Venezuela también, cuando finalmente los propios votantes llevaron al poder a Hugo Chávez, quien había sido un golpista, y lo vimos en la Italia fascista de Benito Mussolini y por supuesto en la Alemania nazi de Adolf Hitler. ¿Estamos condenados a repetir el pasado? Yo espero que no, espero que no. Es cierto que este proceso que mencionamos de desintermediación de la política, de auge de nuevos mecanismos de comunicación como las redes sociales, pone más en evidencia, desvisten más la corrupción. Hoy es más fácil que las sociedades adviertan la corrupción de sus políticos, ¿no? Pero me parece que lo que debe y tiene que hacer de contrapeso para estos afanes populistas y para esta aparición de líderes que se aprovechan de estos momentos, de los desprestigios de las clases políticas, tienen que ser las instituciones, ¿no? Me parece que hay que trabajar mucho en constituir instituciones fuertes. Pero y es en muy eso, fácil que los votantes se vayan por el líder carismático, ¿no es así? sí, me parece que eso dura poco también, ¿no? Si estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo... ¿Cuánto tiempo duró Hugo Chávez? Bueno, Hugo Chávez más, pero por ejemplo lo que me indica ahora lo que uno está mirando en España, aunque a mí me parece insólito que haya aparecido un grupo como Podemos, es como que está perdiendo un poco de aire, ¿no?
Me parece que en esto es muy importante, Sergio, el sistema de partidos políticos, ¿no? Y hay que tratar de que el sistema de partidos políticos sea fuerte, sea serio y sea lo más transparente posible. Si tú te fijas, los países que han caído en el populismo bolivariano en América Latina son países donde antes colapsó el sistema de partidos políticos. Así es. Incluso en mi país, Argentina, que da pena en muchos aspectos, no cayó en eso que es lo que hubieran querido Néstor y Cristina Kirchner, porque había un sistema de partidos políticos muy endeble, muy precario, lleno de problemas, pero que sostuvo esos principios democráticos. A mí me parece que tenemos que mirar mucho lo que ocurre con el sistema de partidos políticos. Fíjate, para terminar esta parte, en lo que ha pasado en España. España ha tenido un sistema bipartidario, básicamente, que ha sido bastante exitoso para donde tuvo que ir el país desde la transición hasta ahora, ¿no? Por supuesto, el sistema tiene problemas, hay muchos casos de corrupción, muchos, demasiado, pero tirar por la borda ese sistema en busca de un grupo como Podemos me parece realmente algo que las sociedades no deberían hacer y espero sinceramente que España no lo haga. Hay quien dice, María, que lo que ocurrió en Grecia es el fin del sistema de bienestar europeo. Hay quien dice que no, es el fin del sistema de bienestar que no está adecuadamente financiado. ¿Qué opinas? A mí me gustaría que fuera el fin del sistema del bienestar europeo, pero lamentablemente creo que no va a ser así, sobre todo por lo que comentaba antes, lo que se observa es que los partidos tradicionales están uniéndose a ese populismo, haciendo guiños al electorado con ese populismo, pero fíjate que lo que decía Gerardo es bien cierto. Ahora mismo se está mirando qué es lo que pasa en Grecia, con el rescate que en esta semana parece que se va a firmar y se va a entregar el tercer rescate a Grecia y qué es lo que va a hacer Sí, el Tsipras. tercer rescate desde el 2010, a veces Sí. se nos olvida, ¿verdad? El tercer rescate que no funciona y no va a funcionar de nuevo. Sabemos que no va a funcionar. Ya lo sabemos. Aún así, todos los españoles estamos poniendo dinero para ello, dinero que probablemente tampoco tenemos. Pero estamos pendientes porque tenemos elecciones en noviembre. Si cae Tsipras y si cae ese sistema que prácticamente ya ha caído porque ha traicionado su esencia, que era la deuda es ilegítima, no vamos a pagar, estamos cuestionando la Unión Europea, estamos cuestionando Alemania, etcétera, probablemente Podemos, si no caiga del todo, sí se va a quedar bastante arrumbado. Yo creo que ha sido eficiente el sistema bipartidista en España durante una época, pero como siempre nos pasa a los españoles, como decimos por allí, nos dormimos en los laureles y nos quedamos cómodamente instalados en una... Es un sistema bipartidista, pero con 20 y tantos partidos, porque yo he visto las boletas de votación en España. Sí, hay de todo. Sí. Es muy divertido además ver la locura. La Liga Antitaurina, bueno, las panteras grises, sí. Efectivamente. Pero a pesar de ello, los grandes siempre han sido dos y luego pues alguno un poquito más radical. Y los nacionalistas. Y los nacionalistas ahí además marcando su pauta. Pero a mí me parece sano, no tanto que exista un grupo como Podemos, pero que sí el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los dos grandes, vean amenazado su bienestar por un partido, exacto, su monopolio, por un partido como Ciudadanos, por ejemplo, o UPyD, tanto de derecha moderada como de izquierda moderada o centro o lo que sea, sobre todo para que para que espabilen y tengan que renovarse y tengan que mantener, gracias a la competencia institucional y este sistema de partidos que debe funcionar, que tengan que mantenerse vivos, en contacto con la calle y sobre todo que limpien un poquito el patio de su casa porque es terrible. ¿Y en América Latina qué esperas, Gerardo? La situación en Argentina complicada, además hay elecciones este año. Vemos un desplome de la popularidad de Dilma Rousseff en Brasil, vemos una situación muy complicada en Chile con este país que era ejemplar, teniendo problemas que no hubiéramos pensado apenas hace algunos años. ¿Qué va a pasar con América Latina? La América Latina lamentablemente ha sido más complaciente con la corrupción que otros países, por ejemplo, de Europa, ¿no? No obstante, me parece que el mix de dificultades económicas, como se observan, por ejemplo, en Brasil, y indicios o certezas de corrupción, están efectivamente haciendo tambalear a algunos gobiernos que se creía inexpugnable, como el de Dilma, el de Bachelet. Ya sabemos lo que son los países bolivarianos, hay una gran expectativa sobre lo que va a ocurrir, por supuesto, en Venezuela.
En Argentina me parece que hay una buena noticia, ¿no? Que se termina el kirchnerismo. De una u otra manera se termina el ¿Pero kirchnerismo. se puede heredar el kirchnerismo? Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que va a ser, por supuesto que mi preferencia sería que no ganara el candidato peronista, pero dicho esto, el intento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de lograr reformar la Constitución para hacer lo mismo que hizo Chávez, Evo Morales, Correa, eso se terminó en el 2013 cuando el gobierno perdió las elecciones, ¿no? Entonces me parece que ahí ya hay un dique de contención. Pero bueno, América Latina ha tenido una década excepcional en materia económica, algunos países lo aprovecharon mucho, otros países menos, y ahora desde el punto de vista económico van a venir tiempos un poco más complicados, pero yo soy finalmente optimista, creo que este mix de democracia y ciertos principios de economía de mercado, que a pesar de todo creo que se van asentando en algunos países, salvo 4 o 5, creo que en casi todos se han ido asentando, me parece que finalmente se van a ir imponiendo, no de la manera que esperaba Fukuyama, de la manera definitiva, porque esta lucha hay que darla día a día, pero me parece que la lucha va a haber una América Latina mejor dentro de algunas décadas. Gerardo Bongiovanni, María Blanco, gracias por esta conversación. Gracias a vosotros. Y a usted, gracias por escucharnos también, gracias por acompañar a Caminos de la Libertad.